buena tarde, es para nosotros un gusto y un placer que nos acompañen el día de hoy, esta vez a una charla más acerca de los conceptos básicos del lenguaje que será impartida por el maestro o licenciado Roberto Arellano. Esta vez, para todas las personas que consultaron si íbamos a tener dicha charla, pues el día de hoy es para que puedan resolver dudas o consultas acerca de la materia de lenguaje. Ya saben que pueden realizarlas por medio de nuestro chat y al finalizar vamos a estar publicando nuestro link para que puedan registrar su asistencia. No está de más. Dale la más cordial bienvenida al licenciado Roberto Arellano, compañero de trabajo. Bienvenido. Muchas gracias, Ever. Buenas tardes a todos. Estamos en una jornada más de transmisión del sistema de ubicación y nivelación. En esta ocasión, para el fortalecimiento de las pruebas de conocimientos básicos, específicamente de la materia de lenguaje. Voy a hacer una breve introducción. Voy a tratar de tocar los temas así muy rápido porque sí son bastantes, pero voy a tratar también de explicarme de la mejor manera posible. A manera de introducción, vamos a hablar de los aspectos generales de las pruebas de conocimientos básicos en general, que son pruebas de selección múltiple. Eso significa que son pruebas elaboradas con base en preguntas que tienen a veces un enunciado o un texto previo y que cuentan con cuatro opciones de respuesta, de las cuales una únicamente es la correcta. Estas pruebas son elaboradas con base en los contenidos del Currículo Nacional Base. No todo, porque obviamente el Currículo Nacional Base es muy extenso, pero se hizo una correlación entre estos contenidos del Currículo Nacional Base y una investigación que se hizo en la universidad de cuáles son o en qué temas o en qué conocimientos son los que requieren las carreras, todas las carreras de la universidad, para que los nuevos estudiantes, los estudiantes de primer ingreso, puedan adquirir de una manera más fácil los conocimientos nuevos que van a serles impartidos en la universidad. Es importante indicar que estos contenidos han sido seleccionados y que corresponden a contenidos mínimos. O sea, estamos hablando de los contenidos básicos, por eso se llaman pruebas de conocimientos básicos, porque son los contenidos mínimos que se deben de tener para tener un mejor aprendizaje en las carreras de la universidad. El sistema de ubicación y nivelación les apoya con varias herramientas. En primer lugar están las guías temáticas, que son los contenidos de las 5 materias que tienen las pruebas de conocimientos básicos. Estas guías temáticas sirven para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son los temas que vienen en los exámenes y que con estas guías se puedan preparar más adecuadamente. También está el simulador de PCB, que es una plataforma que les sirve para poder probarse en cuanto a los conocimientos que tienen, de ver que van relacionadas con las guías temáticas. Nosotros siempre recomendamos que primero descarguen las guías temáticas, que se hagan un autoanálisis de qué temas son los que dominan, qué temas medio dominan y qué temas definitivamente no dominan o nunca vieron. Que se preparen y cuando ya tengan cierto grado de preparación, ingresen al simulador de PCB para que les dé un resultado real de cómo están al momento previo a realizarse el examen. El hacer esta prueba en el simulador de PCB les da también la opción de poder acceder a los cursos virtuales. En este momento tenemos cursos virtuales de lenguaje, matemática y física, y está en proceso los cursos virtuales de biología y química. Estos cursos pues tienen módulos, tienen videos, tienen documentos, tienen tareas y son gratuitos
y son de mucha ayuda para su preparación. Y por último está el programa académico preparatorio PAP, que tiene que se imparte en 2 semestres al año, y que es administrado por la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media PEM, y que también es un programa que ayuda a la preparación para los que por una u otra razón no pudieron ingresar en determinado año a la Universidad de San Carlos. Estas 4 herramientas, desde las guías temáticas hasta el programa académico preparatorio, ustedes pueden obtener más información en la dirección que está acá a mano derecha de forma transversal, zoom.usac.edu.gt. Ahí pueden consultar cualquiera de estas 4 herramientas que se ponen a disposición de ustedes. Ahora vamos a hablar de 3 aspectos que a mi juicio son claves para poder realizar un buen examen en las pruebas de conocimientos básicos en general, no solo lenguaje, en general de todas. Lo primero es la importancia de conocer y comprender los temas. Miren, aquí nosotros usamos para medir, para poder elaborar las pruebas de conocimientos básicos, para poder hacer los exámenes, medimos 4 niveles del conocimiento: recuerdo, comprensión, aplicación y análisis. El más bajo que recuerdo se refiere a que como mínimo tengo que conocer los temas. O sea, yo no puedo, para poder dominar un tema, tengo que conocer por lo menos qué es. Por ejemplo, si yo les digo, díganme qué es un vicio de dicción, o si les digo, miren, cuál de las siguientes oraciones es un vicio de dicción, pero si ustedes ni siquiera saben qué es un vicio de dicción y nunca lo oyeron, o si yo les pregunto, miren, qué es un yato, o digamos, en el área de ortografía, el yato existe, pero si yo les pongo una pregunta y se les dice cuál de las siguientes palabras es un yato, pero si ustedes no tienen ni siquiera el conocimiento de qué es un yato, definitivamente, por muy sencilla que sea la pregunta, no la van a poder contestar. Entonces, lo primero es tener claros los conceptos de todos los temas que incluyen la prueba de conocimientos básicos. El segundo aspecto es leer, analizar y comprender totalmente las preguntas. Nos hemos dado cuenta a través de los años que uno de los problemas es que a veces las preguntas no las comprenden, o sea, pueden tener los conocimientos, pero si las preguntas no las entienden en el momento del examen, definitivamente, por más conocimientos que tengan, no las van a poder contestar. Leer y comprender no es lo mismo. Una cosa es que leamos algo y otra cosa es que lo comprendamos. Perdón. Entonces, es importante. Hay preguntas que son fáciles. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuáles de las siguientes palabras es un diptongo? Pues esa pregunta no tiene mayor interpretación. Pero sí hay preguntas que son un poco más elaboradas, un poco más complicadas, y que incluso a veces tienen palabras claves. Entonces tenemos que leerla bien y tratar de comprender bien qué es lo que se nos está pidiendo en cada pregunta. Esa es la primera parte para poder responderla correctamente. Si yo la entiendo bien, lo más seguro, y si tengo el conocimiento, ya me he preparado, lo más seguro es que la voy a contestar bien. Lo segundo es leer y analizar leer y analizar detenidamente las opciones de respuesta y seleccionar la respuesta correcta con total seguridad. Ya dijimos que cada pregunta tiene 4 opciones de respuesta y que solo una es la correcta, pero hay que tomar en cuenta que las 3 que son incorrectas muchas veces son parecidas o similares a la respuesta correcta, y lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a ir pasando más adelante. Entonces, no me tengo que ir por la primera que yo mire que me parece que es la respuesta correcta. No, tengo que analizar las 4 opciones que me están dando y realmente seleccionar de acuerdo a mis conocimientos y de acuerdo a mi preparación, seleccionar la que realmente corresponda. Muy bien, ahora vamos a entrar ya en lo que son los contenidos de las pruebas de conocimientos básicos del lenguaje. Son 6 grandes temas, bueno, 5 grandes temas en esta ocasión.
comunicación, lenguaje, ortografía, gramática y vocabulario, exposición oral y escrita. Como ustedes pueden ver en la imagen ahí que está a la par, pues obviamente a la izquierda dice comunicación, pero si ustedes se dan cuenta, el tema comunicación tiene varios subtemas. Tiene los contenidos que se llaman declarativos, que son los subtemas, y los contenidos procedimentales, que son que es lo que me indica qué debo saber sobre ese subtema. O sea, todas las guías de temáticas así están elaboradas, y entonces eso me puede ayudar a prepararme mejor. Ahora vamos a ir ya desarrollando y analizando cada uno de los temas. Empecemos por el tema de comunicación. En el numeral 1 dice comunicación. Ustedes en la imagen a la par miran que hay varias personas platicando. Entonces, lo primero que tenemos que conocer en este tema es qué es la comunicación realmente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo les diría, siempre que interactuamos con otras personas, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con todas las personas que giran alrededor de nuestra vida, siempre estamos en comunicación de una u otra forma. Entonces, la comunicación es un proceso que se da en el cual dos o más personas se transmiten un mensaje y obviamente eso requiere que hayan ciertos elementos que son indispensables. En el numeral 2, vemos que dice elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y ruido. Ojo, estos son los elementos más importantes, no son los únicos, pero estos son los elementos básicos de la comunicación. Obviamente tiene que haber un emisor, que es el que transmite el mensaje, un receptor, que es el que lo recibe, un mensaje, o sea, si yo voy a platicar con alguien, siempre le voy a dar un mensaje, o si yo le voy a decir algo a alguien, siempre va a haber un mensaje por medio, un código, que puede ser verbal, ya vamos a ver más adelante qué es verbal y qué es no verbal, un canal por medio del cual se transmite la información, un contexto que es las circunstancias en que se desarrolla la comunicación, puede ser un ambiente, puede ser, por decirles algo, en un aula, en un salón de clases, así como estamos ahorita. De hecho, yo me estoy comunicando con ustedes por este medio y estamos en una modalidad virtual, entonces a eso se llama contexto. Y ruido, que no necesariamente ruido significa bulla. Ruido puede ser cualquier distractor que hace que la comunicación no sea realmente efectiva. Puede ser, por ejemplo, que ustedes están recibiendo ahorita en su casa esta transmisión, pero que de repente alguien les habla o que escuchan que algo se cayó en otro lado, o que se les va la luz, o que se les va el internet por un momento. Todo eso se llama ruido, todo lo que incide en que la comunicación no sea totalmente efectiva o que definitivamente no exista comunicación. Si vemos la imagen de ahí de la par, que una persona saluda al otro y dice: hola amigo, ¿cómo estás? Ahí nos dice quién es el emisor, obviamente el que saluda, el que pregunta, quién es el receptor, que es el que levanta la mano, o sea, le contesta el saludo, por decirlo así. El mensaje, pues le está preguntando cómo está. El código, que obviamente está usando el lenguaje, el idioma, en este caso español. Y el canal, que en este caso, si ustedes miran ahí, dice el aire. Cuando nosotros hablamos en frente de otra persona, lo que permite que lo que yo expreso le llegue a la otra persona es el aire. Entonces, en este caso, el canal es el aire. En el caso, por ejemplo, de ahorita que estamos en esta actividad, pues obviamente el canal se podría decir que son los aparatos que estamos usando, tanto mi persona como ustedes. También se podría decir que es la aplicación o la plataforma que estamos usando para esta actividad. O sea, canal no necesariamente tiene que ser uno, pueden ser varios. Ahí tenemos un ejemplo
de una pregunta como podría venir a la hora del examen. Dice, María lee el periódico de deportes en la cafetería del instituto. Y ese es el enunciado. Como les decía anteriormente, a veces hay enunciados previos. Y la pregunta dice, ¿qué elemento de la comunicación representa a María en la situación descrita? Entonces, vengo yo y analizo, me dicen, ¿qué elemento de la comunicación representa a María en la situación descrita? Entonces, María, ¿qué está haciendo? Leyendo el periódico de deportes en la cafetería del instituto. ¿Qué elemento representa a María? Bueno, María está leyendo. ¿Qué significa que ella está recibiendo información? Eso significa que en este caso María ahí están las 4 opciones de respuesta. La A dice el código, la B dice el emisor, la C dice el canal y la D dice el receptor. ¿Será el código? ¿María será el código? Definitivamente no. ¿Será el emisor? Pues alguien podría decir que sí, pero realmente no, porque ella no está emitiendo. ¿Será el canal? Tampoco. Entonces María es el receptor. En este caso, el código obviamente es el idioma o las imágenes que María está viendo en el periódico. Puede ser, y no necesariamente el idioma español, puede ser cualquier idioma, porque aquí no nos dice que en qué idioma está el periódico. El emisor, ¿quién es el emisor acá? El emisor es el periódico, porque es el que está transmitiendo toda la información. Y el canal también es el periódico, porque es el por medio del cual se está transmitiendo la información. Pero el receptor aquí, el que está recibiendo la información es María. Si el enunciado dijera, José le lee a María el periódico de deportes en la cafetería del instituto, entonces aquí lo único que cambiaría sería que el emisor ya no sería el periódico, sino que sería José, porque José es el que le estaría transmitiendo la información del periódico a María. Entonces, sepamos analizar este tipo de preguntas y sepamos analizar las cosas bien. Por eso les decía, es importante analizar las preguntas, pero también es importante analizar las opciones de respuesta. Entonces, aquí definitivamente la respuesta correcta es la opción D. A mí me gustaría que ustedes, por ejemplo, pudieran contestar estos ejemplos, pero también, pues por lo mismo de que tenemos que avanzar rápidamente, sí se me hace un poco complicado, pero igual ustedes pueden ir haciendo su propio análisis y escogiendo su propia respuesta y ya después mirarán si es la correcta o no. También para que se vayan midiendo un poco en cuanto a los conocimientos que tienen y de repente que miren, sí, yo había seleccionado el emisor, pero no, ya me di cuenta que no. El siguiente tema, siempre de la comunicación, es el razonamiento, el juicio y la argumentación. Estas tres, el numeral 3, estos 3 conceptos van íntimamente relacionados. Cuando yo recibo algún tipo de información de cualquier, digamos, de cualquier fuente, por ejemplo, puede ser una noticia, puede ser algo que me contaron, yo empiezo en mi mente, empiezo a procesar esa información y empiezo a analizarla. Entonces, ¿qué hago? Entonces empiezo a razonar. Digo, sí, lo que me contaron sí es cierto, o digo, no, lo que me contaron no es cierto. Entonces empieza en mi mente un proceso de razonamiento y esto me lleva a que al final de cuentas yo puedo emitir un juicio. O sea, obtengo un criterio de ese razonamiento y entonces ya puedo emitir un juicio, ya puedo decir, no, lo que me dijo tal persona es mentira, o lo que dice el periódico es mentira. Y entonces ya estoy emitiendo un juicio sobre si lo que procesé para mí es correcto o no, o si es verdadero o no, o si me afecta o no, o como sea, cualquier juicio que podamos emitir. Y la argumentación al final, obviamente, cuando yo emito un juicio, pues muchas veces ese juicio lo tengo que defender ante las demás personas o tengo que convencer, porque de repente otra persona no está de acuerdo conmigo, entonces yo sí, bueno, ¿y por qué decís tal cosa? Pues yo lo digo por esto y esto y esto, porque yo considero esto y esto y esto. Entonces aquí ahí es donde entra la argumentación.
Por eso les digo que estos tres conceptos van íntimamente relacionados. Y cuando ya estoy yo, por ejemplo, yo estoy hablando con otra persona y le argumento, pero la otra persona también me argumenta, entonces, y ya me entra en duda, entonces empiezo nuevamente a razonar y entonces se da como un ciclo, ¿no? Esto del razonamiento, el juicio y la argumentación es un ciclo. Entonces, después de razonar, emitir un juicio y argumentar, puede ser que yo sobre el mismo tema o sobre la misma situación empiece a razonar nuevamente y se vuelve a dar el proceso de razonamiento, juicio y argumentación. Entonces, lo único acá, normalmente estas son preguntas de carácter teórico, o sea, de definiciones y conceptos, pero es importante que los conozcamos y que los dominemos bien. Ahora pasemos al numeral 4, funciones del lenguaje. ¿Será que siempre hablamos igual en todo momento? ¿O será que cambiamos nuestro tono de voz? ¿Será que cambiamos nuestro volumen de voz? ¿Será que hablamos igual cuando estamos enojados o cuando estamos contentos o cuando estamos tristes o cuando queremos pedir un favor? Definitivamente no. No siempre hablamos igual. Dependiendo de la situación, así va a ser la función del lenguaje que vamos a utilizar. Y ahí en la imagen ustedes pueden ver que básicamente hay 6 funciones del lenguaje. La función emotiva, la función apelativa, la función poética, la función metalingüística, la función fáctica y la función informativa. Obviamente, ustedes tendrían que dominar cada una de estas funciones. ¿A qué se refiere cada una de estas funciones? La función emotiva, obviamente, su mismo nombre lo dice, es cuando yo estoy, cuando expreso alguna alegría, expreso alguna emoción, o cuando cuento algo que a mí me afecta o que me sucede, entonces aquí es cuando usamos la función emotiva. La función apelativa es, por ejemplo, cuando damos una orden, cuando pedimos un favor, cuando queremos que la persona con la que estamos hablando tome alguna acción, ella responda a lo que nosotros le estamos diciendo. A eso se llama función apelativa. La función informativa, pues es cuando damos así una información, como por ejemplo la que dan los noticieros. Ellos informan y los presentadores informan y ellos normalmente no, aunque no siempre, normalmente no emiten ninguna emoción, no transmiten ninguna emoción. Entonces, a eso se llama función informativa. La función metalingüística, que es cuando, digamos, hablamos del mismo idioma, cuando hacemos preguntas. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces, ahí estoy utilizando una función metalingüística, o pregunto qué significa la palabra nómada, por ejemplo. Entonces, aquí estoy usando o ahí se escribe con H o sin H. Ahí estoy usando la función metalingüística porque estoy hablando del mismo idioma. La función fática, que es cuando yo uso el lenguaje para establecer si la comunicación existe, se mantiene o finaliza. Por ejemplo, si yo les dijera, miren, ¿me escuchan? ¿Escuchan lo que estoy hablando? Si se escucha bien. Entonces aquí yo estoy usando la función fática. Y la función poética, obviamente, es cuando se usa un lenguaje, por decirlo así, más elaborado, más bonito, que se oye bien. A eso se le llama función poética. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice en el siguiente texto: tímidas estrellas titilan en medio de la claridad que aún no acaba. Al fondo, allá donde la tierra y el firmamento se tocan, el encendido color rojo de la luz trastorna los tintes celestiales. Y la pregunta es, ese es el enunciado, y la pregunta es, ¿cuál es la función del lenguaje? Y ahí están las 4 opciones: referencial, emotiva, apelativa, poética. Referencial es la misma informativa. También se le llama referencial o informativa. Entonces, yo analizo el texto nuevamente.
qué me doy, o sea, qué me doy cuenta? Pues obviamente que lo que dice ahí es un párrafo que habla muy bonito y que habla de tímidas estrellas. O sea, tímidas estrellas es algo figurado, obviamente, ¿va? ¿No? Entonces, no puede ser una función informativa. Alguien podría decir, puede ser una función emotiva, pues depende cómo se diga, pero, pero realmente lo que prevalece aquí es cómo se elabora el mensaje. Hay que aclarar también que no necesariamente siempre va a ser una función exclusiva. Por ejemplo, aquí puede ser, si lo dice un orador, lo dice un poeta, lo dice alguien con mucho sentimiento de este párrafo, obviamente va alguien a decir, pues usó la función emotiva. Pero realmente aquí se usan las dos, pero prevalece una. ¿Cuál prevalece? Es la forma en que está elaborado el texto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, aquí obviamente la respuesta correcta es la función D, la opción D, la opción de respuesta D. Siempre dentro del tema de la comunicación, también hay otro subtema que se llama discurso. ¿Qué es un discurso? Ahí vemos a una figura con una persona en un podio con un micrófono. Hay que empezar por decir que el discurso no necesariamente es oral. El discurso también puede ser escrito. Y el discurso es una exposición que se hace por parte de una persona, de un emisor, en el cual trata de informar y además de informar, de convencer a un auditorio, a un público o a otra persona de algo de lo que está convencido y de que quiere que la otra persona acepte también como propio. Por ejemplo, un discurso puede ser, se usa en todos los ámbitos de la vida. Puede ser, por ejemplo, un discurso político, como lo hemos conocido en tiempo electoral. Puede ser un discurso, por ejemplo, los sermones que dan los padres y los pastores en las iglesias. Esos son discursos. Se les llaman sermones, pero realmente son discursos. También están, por ejemplo, cuando nos tratan de vender algo, los cursos publicitarios, las exposiciones que hacen los vendedores cuando nos tratan de vender algo, esos también son discursos. O sea, todos son discursos. Entonces, y hay distintos tipos de discursos, por eso mismo, ¿eh? Porque depende del contexto en el que se usa el discurso, pues obviamente los tipos de discursos van a ser distintos. En este caso, en el ejemplo, dice el siguiente texto. En los chimpancés, el autocontrol también se halla relacionado con la inteligencia, como sucede en los humanos. La inteligencia general de los chimpancés se encuentra correlacionada con la capacidad para el autocontrol y para la demora de la gratificación. Nuevamente el enunciado y después viene la pregunta. ¿A qué tipo de discurso corresponde? Y ahí hay 4 opciones. Uno dice A, publicitario, otro B, científico, C, histórico y D, literario. Alguien me podría decir, eso es histórico, porque habla de los chimpancés, porque como nosotros, o sea, como la historia nos dice que el hombre desciende del mono, ¿eh? Entonces, alguien podría decir es histórico, pero aquí es donde les digo que tengan cuidado, porque cualquiera se puede ir con esa pinta porque podría alguien al ver histórico, sí, esa es. No. Obviamente sí habla de los chimpancés, pero obviamente lo que dice el texto, exacto, melodía urbana, sí, exacto, o sea, exacto, científico, porque sí habla de los chimpancés, pero en una situación actual, en un momento actual. Obviamente esto que dice ahí es un estudio que alguien hizo o que algún científico hizo y que lo está compartiendo con las demás personas. Entonces sí, en este caso es el discurso científico, pero sí hay que tener cuidado de no irnos con la primera opción que se nos aparece, que nos parezca que es la correcta. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente tema, que es el lenguaje.
Aquí primero en el numeral 1, la imagen que tienen ustedes a mano derecha nos presenta el mapa mundi, por decirlo así, y un montón de globitos de habla, también por decirlo así. ¿Qué significa esto? Significa que el lenguaje es universal, el lenguaje todos lo hablamos. Entonces, pero en el numeral 1 hay 4 conceptos, que es lenguaje, idioma, habla y dialecto. Estos 4 conceptos son distintos. Cada uno de estos conceptos tiene sus características. Obviamente el lenguaje sí es universal, como lo vemos en la gráfica, en la imagen. Pero cuando ya hablamos de idioma, ya hablamos de un lenguaje más restringido. O sea, idioma, por ejemplo, hablamos en América Latina, hablamos idioma español. En Brasil se habla el portugués, en Estados Unidos se habla el inglés, en Canadá se habla el francés. Entonces ya cuando hablamos de idioma ya no es universal, ya está circunscrito a una región. Cuando hablamos cuando decimos habla, el concepto de habla ya se refiere a algo más individual. Es como cada quien hace uso del lenguaje y del idioma. Ya el habla, su característica es que es individual, y el dialecto ya es el idioma, solo que a un área mucho más restringida. Bueno, en Guatemala tenemos 24 idiomas, pero según yo sé, dentro de los mismos idiomas hay variantes. Por ejemplo, el cachiquel, dentro de sus distintas regiones en que se ubica, tiene variantes. Entonces, muchas veces a esas variantes se les llama dialectos, sin dejar de ser idiomas, pero sí es un dialecto distinto. Entonces, tenemos que tener, normalmente también estos conceptos vienen en preguntas teóricas. Ahora hablemos del lenguaje verbal y no verbal. Ahí miren ustedes los emoticones a la par, que hoy son de uso constante, diario y necesario también en todos nuestros ámbitos de la vida y en nuestras redes sociales. Lenguaje verbal, pues obviamente es cuando se usan signos lingüísticos, cuando se usa la lengua, el idioma. Y el no verbal es cuando no se usan signos lingüísticos. Entonces aquí hablamos de un montón de opciones que tiene el lenguaje no verbal. Hay gestos, hay sonidos, hay señas. Entonces, dicen que el 90, algunos dicen que el 90% de las comunicaciones que los seres humanos hacemos es no verbal, porque siempre usamos las manos, usamos las miradas, usamos, o sea, hasta con una mirada nos pueden decir que le caemos mal a alguien, ¿no? Entonces, aquí como en el ejemplo, las siguientes acciones corresponden al lenguaje no verbal, excepto una. ¿Cuál es la excepción? Entonces, nuevamente las 4 opciones: A, sonreír; B, cantar; C, bostezar; D, llorar. Ahí vi que algunos ya me pusieron cantar, efectivamente. Entonces, porque sonreír, cuando estamos alegres, pues sí, sonreímos, pero no decimos nada. Bostezar, pues cuando estamos aburridos, que no espero que sea el caso, obviamente bostezamos, pero es una forma de indicar que estamos aburridos, que tenemos sueño. Llorar, obviamente, cuando estamos tristes o cuando estamos alegres, porque también se puede llorar de alegría. Pero entonces aquí la opción B es la correcta, es cantar, porque cuando cantamos, obviamente, usamos el lenguaje verbal. Entonces la respuesta correcta aquí es B. Ahora, siempre el tema del lenguaje, signo, señal y símbolo. Son 13 conceptos que también están de alguna manera ligados. Pues signos, o es cuando usamos signos lingüísticos o no lingüísticos, pero que se usan para expresar algo. Señales cuando se usan, pueden ser palabras o pueden ser imágenes para indicar algo, sea, por ejemplo, cuando nos vemos por ejemplo, en una esquina hay un semáforo, obviamente el semáforo nos da una señal, la señal de que si pasamos o no pasamos.
si está en verde, pasamos. Si está en rojo, no pasamos. Si está en amarillo, hay que tener cuidado. Lo mejor es no pasar. Y el símbolo, que es cuando se nos da algún tipo de información, pero que tiene un valor agregado. O sea, que significa algo. Tal vez aquí con el ejemplo nos queda más claro. Dice, ¿cuál de las siguientes imágenes es la única que corresponde al concepto de símbolo? A ver, la opción A nos presenta lo que comúnmente encontramos fuera de un servicio sanitario, que nos dice si es un hombre o es una mujer o es para los dos. Entonces esto es una señal, porque nos está indicando algo, nos está diciendo que ahí pueden entrar a ese servicio sanitario o a cualquier lugar, pueden entrar tanto hombres como mujeres. La opción B nos presenta pues un celular y la tradicional rueda roja con una diagonal que nos indica que no podemos usar el celular, que normalmente, por ejemplo, esto lo vemos mucho en los bancos. Entonces, ahí no se puede, en ese lugar donde está esta imagen, no se puede usar el celular, entonces también es una señal. En la opción C tenemos una especie de banner que dice diálogos. Entonces, aquí obviamente es un signo, porque nos está diciendo pues algo relacionado con este tema de diálogos, entonces es un signo lingüístico. Y en la opción D, pues tenemos el símbolo, pues, o la figura de Batman, el que usa uno de nuestros héroes, Batman. Pero alguien me podía decir, pero es que esa es la batiseñal. Momento. Es que la batiseñal se le dice solo cuando está en el cielo, cuando aparece en el cielo nocturno de Ciudad Gótica. Pero realmente, este es el símbolo de Batman. O sea, cuando nosotros vemos esta imagen, rápidamente reconocemos que es Batman. Digamos, porque díganme si alguien más usa esta imagen. Díganme si alguien más que ustedes conozcan alguna vez ha usado esta imagen. Entonces, como es exclusiva de este personaje, entonces este es el símbolo de Batman. Entonces, esto acá, la respuesta correcta sería la opción D. Yo no vi que nadie contestara esta pregunta, no sé si se me pasó, pero realmente, miren, sí tenemos que tener bien claro cuál es la diferencia entre signo, señal y símbolo. Miren bien lo que significa un símbolo. El símbolo significa algo con valor. Por ejemplo, cuando decimos el quetzal es un ave, pero también es un símbolo. Para nosotros los guatemaltecos es un símbolo. La monja blanca es un símbolo. Y no solo estoy hablando de los símbolos patrios, cualquier cosa significa un símbolo. Por ejemplo, a nivel jurídico, la balanza es un símbolo de justicia, digamos, o la espada, digamos. Entonces sí tenemos que tener bien claro esto. En el numeral 4, disciplinas que estudian la lengua, pues hay varias disciplinas que estudian la lengua. Por ejemplo, está la sintaxis, la semántica, la morfología, la lexicografía. O sea, hay varias que ayudan a la lengua. Y aquí, digamos, en la guía temática ahí están plasmadas las que nosotros consideramos las más importantes. Y lo único es que tienen que saber qué significa. Por ejemplo, qué significa la sintaxis. Sintaxis significa la función que estudia el orden en que las palabras están contenidas en una oración. La semántica, que significa que el significado de las expresiones, de las oraciones, de las palabras. O sea, tenemos que tener, de alguna manera, darle una revisadita a estos temas, a estos conceptos, y por lo menos tener la idea de qué significa o para qué sirve. Ahora vamos con ortografía. Primero, letras equívocas. Cuando hablamos de letras equívocas,
Bueno, primero la ortografía, si ustedes miran ahí, dice, escribe bien y proyéctate mejor. La ortografía es bien importante, no solo como estudiante, sino que también a nivel personal. O sea, una persona que escribe mal en las redes sociales se le critica mucho. Entonces, ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿a qué le llamamos letras equívocas? A todas aquellas letras que nos cuesta a veces determinar cómo se usan. Si la B o la V, si la Y o la doble L, si la C, la Z o la C. Entonces, claro, cuando hablamos de ortografía hablamos de reglas, todos son reglas. Pero más importante es que conocer las reglas, porque digamos, por ejemplo, el uso de la B y de la V tiene sus reglas. Lo más importante es que sepamos qué usar en determinados momentos. Esto tiene mucho que ver también, si a mí me gusta leer, si a mí me gusta mucho la lectura, mientras más lean, mejor ortografía voy a tener. O sea, en este caso la ortografía, en el caso de las letras equívocas, la ortografía no se estudia, se aprende con práctica, digámoslo así. Y digamos, aquí el ejemplo dice en cuál de las siguientes palabras se le debe colocar la letra V en el espacio en blanco. Y tenemos la opción A, o sea, todas tienen un espacio en blanco. Y en todas o va la V o va la B. Entonces yo tengo que analizar en cuál. ¿Será que va en boina? ¿Será que boina lleva V? ¿O será que bombón lleva V? ¿O será que absorbente lleva V? ¿O babero lleva V? ¿Cuál de las cuatro lleva V? Que es la única. Acuérdense que solo tiene que haber una correcta. Entonces, ¿cuál lleva V? ¿Alguien que me diga ahí? ¿Nadie? Bueno, se los voy a decir yo. Acá la que lleva V es la opción C. Absorbente. Boina se escribe con B. Bombón se escribe con B. Y babero se escribe con B. Las tres se escriben con B. Por eso les digo, tengan cuidado porque aquí las tres podrían confundirme, pero realmente si yo tengo una buena ortografía, voy a saber que absorbente es la única que se escribe con V. Ahora vamos a separación en sílabas de las palabras. Bueno, ¿qué significa separar las palabras en sílabas? Si yo digo, por ejemplo, mesa, yo esta palabra la puedo separar en dos sílabas. Puedo decir mesa. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque por medio de la separación en sílabas podemos saber, por ejemplo, cuántas sílabas tiene una palabra, en qué sílabas va el acento o la tilde, que vamos a ver más adelante. Puedo saber si una palabra tiene diptongo o tiene hiato, o sea, tenemos que aprender a separar sílabas. Y digamos aquí hay un ejemplo, dice, ¿cuál de las siguientes palabras es la única que presenta una separación de sílabas correcta? Y dice la opción A, ahuyentar. La opción B, prohibición. La opción C, suboficial. Y la opción D, triángulo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta acá? Miren, esto también hay reglas, obviamente, para la separación de las palabras en sílabas, que si llevan el acento, que si son palabras abiertas o cerradas, que si son letras abiertas o cerradas, que si son, si llevan tilde o no llevan tilde, o si llevan acento o no llevan acento. Pero, digamos, nuevamente nos vamos a la práctica. Aquí, digamos, la opción correcta, digamos, si yo separo triángulo, ¿será esa la correcta? ¿Está bien separada la palabra triángulo ahí? ¿O tendría que decir triángulo?
lo. O en la otra dice su oficial, podría decir su oficial. Podría decir prohibición. ¿Será que ese sion está bien separado? Ahuyentar. Bueno, aquí la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? En el caso de ahuyentar, la H no necesariamente separa la A y la U. Entonces, aquí la separación correcta en sílabas de la palabra ahuyentar sería ahuyentar. En el caso de prohibición, obviamente, prohibición. Aquí tiene 4 sílabas y realmente al separarlas deberían de ser 3. Prohibición, sion va junto. Y su oficial. Aquí la O debería ir separada de la F y la I. Entonces, la única respuesta correcta aquí es triángulo. Entonces, por favor, practiquemos estas separaciones de palabras y hoy con el internet y todo podemos practicar una palabra que a mí se me ocurra y después ver en internet si la separé bien o no. Esa es una forma de practicar. Entonces, para que ustedes se vayan dando cuenta realmente cómo se separan las sílabas. En el caso del uso de la tilde, bueno, primero miremos el acento. ¿A qué se le llama acento? Acento se le llama a la palabra a la sílaba en donde se hace la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, si yo digo nuevamente mesa y lo separo en sílabas, y por eso me sirve la separación en sílabas, digo mesa. ¿Dónde estoy haciendo más énfasis o dónde estoy haciendo más fuerte la voz? Cuando digo mesa. Entonces, el acento acá lo lleva mesa. La sílaba me. Igual, cualquier palabra la puedo separar en sílabas y cuando la digo así en sílabas, me va a decir cuál de las sílabas hago la voz más fuerte. Y digamos, y el acento, pues hay acento ortográfico y hay acento prosódico. El acento prosódico es el que no se pone la tilde, y el ortográfico es donde sí se pone la tilde. Y entonces aquí un ejemplo. ¿Cuál de las siguientes palabras necesita tilde ortográfica? Y entonces tengo 4 palabras. La A, frío, B, llegar, C, poema, D, adjetivo. ¿Cuál es la que necesita tilde de esas 3? O sea, hay 3 que están bien escritas y una que está mal escrita porque no tiene tilde y sí debe llevar tilde. ¿Cuál es la que tiene que llevar tilde? En este caso sería la opción A. Porque si yo la leo como está, diría frío. No diría frío. Entonces aquí sí tiene que llevar tilde. Las otras no, porque llegar no tiene tilde. Poema no tiene tilde, tiene acento, pero no tiene tilde, no lleva tilde. Y adjetivo también tiene acento, pero no lleva tilde. Entonces en este caso sería la opción A. En el numeral 4 signos de puntuación, ejemplo. Ahí tenemos a la par en la imagen algunos signos de puntuación. Está la coma, el punto y coma, el punto, los 2 puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y de exclamación, las comillas, los puntos de la diéresis, el guión menor y los paréntesis. Claro que en la guía temática ustedes van a encontrar más. Pero digamos, estos son como que los fundamentales. Entonces, los signos de puntuación también tienen reglas. O sea, también son reglas de cómo se usan, en qué momento se usan, pero aquí también lo más importante es también es practicar, o sea, digamos, sí leer las reglas y obviamente tener una idea de cómo se usan, pero también, digamos, aquí, en este ejemplo, decimos, ¿en cuál de las siguientes expresiones es la única en la que se usa correctamente la coma? Entonces, mire, pues, en el caso de la coma, del punto y coma, una forma de realmente saber si la estamos usando bien o no, es, por ejemplo, primero leer la frase de corrido, sin pausa. Porque lo que hace la coma, lo que hace el punto y coma y el punto, es hacer pausas. Entonces, al hablar,
Entonces, por ejemplo, si en la opción A, hoy fui a la tienda y compré pan, leche y huevo. Si yo digo, hoy fui a la tienda y compré pan, leche, huevo y huevo. Pan, leche, vamos a ver. Hoy fui a la tienda y compré pan, leche y huevo. Entonces, si lo digo de corrido, no se oye bien. En la siguiente, Estela, además de excelente estudiante, es muy buena persona. O sea, sí, tal vez sí se entiende, pero no se, o sea, al no hacer pausas no se oye bien. Entonces, yo sí tengo, y cuando son frases muy largas, a veces hasta me puede faltar el aire para poder decirlas. Entonces, aquí tenemos las 4 opciones. Hoy fui a la tienda y ojo con la pregunta. ¿En cuál de las siguientes expresiones es la única en la que se usa correctamente la coma? O sea, ¿qué me está diciendo la pregunta? Que hay 3 en las que se usa incorrectamente la coma. Entonces analicemos una por una. La primera, hoy fui a la tienda y compré pan, leche y huevo. ¿Será que está bien puesta la coma ahí? Ustedes me dirán. En la B, Estela, además de excelente estudiante, es muy buena persona. ¿Será que la coma que está después de la palabra estudiante está bien utilizada? Porque yo puedo decir, Estela, además de excelente estudiante, y hago una pausa, es muy buena persona. Pero podría decir, Estela, además de excelente estudiante, es muy buena persona. O sea, lo puedo decir de corrido y no se oye mal. Y en la siguiente, a pesar de la lluvia, pude ir al campo. Lo puedo leer de corrido, pero lo correcto sería decir, a pesar de la lluvia, hago la pausa, pongo la coma, pude ir al campo. A pesar de la lluvia, pude ir al campo. Entonces se oye distinto. Si lo leo de corrido, a pesar de la lluvia, pude ir al campo, sí, pues sí se entiende y se oye, pero no es lo correcto. Y en el caso de la última, cuando vayas a llegar, avísame. Entonces, yo si digo cuando ya vayas a llegar, avísame. Lo correcto también aquí es que diga cuando ya vayas a llegar, avísame. Entonces, ahí hago la pausa. Quiero corregir en la opción A, hace falta una coma. Hace falta una coma, que es, vamos a ver, perdón, en la opción A, sí, hace falta una coma después de la palabra hoy, porque debería decir hoy fui a la tienda y compré pan, leche y huevo. ¿Sí? Entonces aquí en este ejemplo, la opción correcta sería la opción D. ¿Ok? Porque digo, cuando ya vayas a llegar, avísame. Si no vas a venir, llámame. Entonces ahí va coma. Ahí es lo correcto que se use la coma. Es la única en la que se usa correctamente la coma. Siempre en ortografía hablamos de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Ahí en la imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, en qué, ahí en las cabecitas de arriba les dice en cada una de estos conceptos de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, les dice en dónde lleva el acento. Las agudas las llevan en la última sílaba, las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas antes de la antepenúltima. Entonces, y abajo les dice cuándo se tildan. Las sobresdrújulas siempre se tildan, las esdrújulas siempre se tildan, las graves se tildan cuando terminan en consonante, a excepción de N o S, y las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Entonces, esas nuevamente son reglas. Entonces yo tengo que conocer estas reglas para poder determinar en qué momento se usan correctamente o en qué momento es una palabra aguda, grave o esdrújula o sobresdrújula. Miremos el ejemplo. Dicen, ¿cuál de las opciones únicamente hay palabras agudas? Ojo, nuevamente con la pregunta. Dice,
¿en cuál de las siguientes opciones únicamente hay palabras agudas? Y ahí tengo las 4 opciones de respuesta. Cada opción de respuesta tiene 3 palabras. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿en cuál de esas 4 opciones las 3 palabras son agudas? ¿Qué significa esto? Que hay 3 opciones en que por lo menos una palabra no es aguda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, por eso les decía, hay que analizar cuando las preguntas son un poco complicadas como esta, que no son tan fáciles, hay que analizar cada opción de respuesta. Y aquí hago un paréntesis. Miren, el tiempo es suficiente, no se atormenten con el tiempo. Es 1 hora para responder el examen. Y hay tiempo suficiente para que ustedes vayan despacio, no se apresuren, porque muchas veces por querer contestar luego, o por nervios, o por querer salir luego del examen, empiezan a contestar a lo loco, y no es así. Tienen que tomarse el tiempo para analizar cada pregunta, como se los dije al inicio, y para analizar cada opción de respuesta. En este caso, la opción A, reloj, puerta, aplicar. Vamos a ver, reloj es aguda, puerta no es aguda, es grave. ¿Por qué? Porque lleva el acento en la penúltima sílaba, no en la última, porque no digo puerta, digo puerta. Entonces ya esa ya la descarté, porque lleva una palabra grave. Entonces, en la opción B, regla, de entrada, regla, es grave. ¿Sí? Entonces, regla. ¿Dónde estoy haciendo la mayor fuerza de voz? En re. Entonces, es la penúltima sílaba la que lleva el acento, por lo tanto, es grave. De ahí las demás no me importa si son agudas o no. Ya no tiene, o sea, porque ya no cumple con la premisa de la pregunta. En la opción C, marfil es aguda, dicción es aguda, amor es aguda. Y solo para verificar la opción D, avestruz es aguda, oficio. ¿Dónde lleva el acento? Oficio. Entonces la opción, esa palabra no es aguda, es grave. Y soñar, si es aguda. O sea, la opción D tiene 2 palabras agudas, pero tiene una grave. Entonces tampoco cumple con la premisa de la pregunta. Entonces, ¿cuál es mi respuesta correcta acá? La opción C. Marfil, aguda, dicción, aguda, y amor, aguda. Entonces, esa es la respuesta correcta. En el tema 6, en caso de las abreviaturas, pues ahí tienen en las imágenes, en la imagen tienen algunas palabras que son abreviaturas. Miren, en el caso de las abreviaturas acá, obviamente a veces pueden ser preguntas prácticas que se les diga cuál de las siguientes abreviaturas está correctamente escrita, pero más que eso, lo que debemos saber es las características de las abreviaturas. Sabemos que son palabras que se les elimina o una parte central o una parte final, y que tiene algunas características. Por ejemplo, una de las características es que lleva punto al final. Tiene obligatoriamente que llevar punto al final. Entonces acá lo único es que tenemos que saber es realmente qué es una abreviatura y cuáles son sus características. Esta sí, en esta situación es una pregunta teórica. Ahora pasemos a gramática y vocabulario. Miremos los elementos de la oración. Ahí tienen en el cuadro, ¿cuáles son los elementos de la oración? Pues hay sustantivos, hay pronombres, hay adjetivos, hay conjunciones, hay preposiciones. Entonces, en la guía temática están los elementos de la oración. Entonces, ustedes tienen por lo menos que saber qué es cada uno de ellos. O sea, claro que también tienen sus clasificaciones, tienen sus ¿cómo les dijera? Tienen sus funciones. Entonces, pero digamos, por ejemplo, que es un adjetivo. Miren, nuevamente, es que tampoco nos vamos a ir a las definiciones así fumadas, pues, ya sí, obviamente un tratado lingüístico les va a hablar
un montón, pero aquí estamos hablando nuevamente, insisto, en conocimientos mínimos. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? ¿Qué es un adjetivo? Pues el adjetivo es la palabra dentro de la oración que califica al sustantivo, que dice que si es bueno, que si es malo, que si es bonito, que si es feo, que, o sea, que es el pronombre, por ejemplo. Es la palabra que sustituye al nombre, así de sencillo. Entonces, por lo menos esos términos los tengo que conocer y dominar. El siguiente tema, que es el ordenamiento lógico de las oraciones, miren, y aquí me voy directamente al ejemplo. Las oraciones tienen un orden lógico. No necesariamente el orden que nos enseñan en primaria, que es sujeto y predicado, puede ser al revés. Pero el ordenamiento lógico tiene que ver con que se entienda bien o que se entienda de la mejor manera la oración. Y aquí lo vamos a ver en el ejemplo. Es la misma oración, solo que dispuesta en las 4 opciones de distinta forma. Dice, tú y yo comeremos juntos hoy. Comeremos juntos hoy tú y yo. Hoy tú y yo comeremos juntos. Juntos hoy tú y yo comeremos. Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones es el orden más adecuado? O sea, es el orden en que se oye mejor la misma oración. O sea, al final de cuentas puede ser que se entienda las 4 opciones, pero hay un orden, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? En este caso, la respuesta correcta sería la opción C. Sería, hoy tú y yo comeremos juntos, ¿sí? Y alguna opción de respuesta, por ejemplo, la opción D, como que no se oye tampoco muy bien, ¿va? Porque dice, juntos hoy tú y yo comeremos. No, o sea, no guarda como un orden lógico. Entonces aquí la respuesta, entonces, sí, yo puedo usar la opción A y la opción B para expresarme y se va a entender, pero realmente el orden más adecuado de esta oración sería la opción C. En el siguiente tema, análisis de oraciones. Ejemplo. Bueno, hay muchas formas de hacer análisis de oraciones. Hay análisis sintáctico, hay análisis semántico, hay análisis de concordancia, o sea, si la oración tiene concordancia o no. Hay análisis de coherencia, si la oración es coherente o no. En este caso, en el ejemplo hay un análisis de una palabra que muchas veces nos confunde. Y créanme que yo he visto que muchas veces, incluso a nivel de medios de comunicación, escriben mal la palabra a. O sea, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuál de las siguientes opciones lleva la palabra a en el espacio en blanco? Obviamente a con h, que es una derivación de la palabra haber. Este a viene de haber. Entonces, no es igual que la vocal a, que es una conjunción. O sea, aquí estamos hablando de una preposición que es a y de una conjunción que es a. Entonces, ¿cómo? Nosotros lo que queremos saber en este caso es si la saben usar o no. Por ejemplo, en las opciones de respuesta, bueno, dice, el juego ha terminado. O sea, la voy a leer así, independiente que sea a con h, a de haber y a de conjunción. Dice, el juego ha terminado, mañana iré a cobrar mi bono, vete a dormir ahora, saldré a hacer ejercicio temprano. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿En cuál de esas? Solo una lleva la palabra a de haber con h. Solo una. ¿Cuál es la que lleva? Entonces, ¿en el juego ha terminado? No, porque si yo digo el juego va a haber terminado, no. Mañana iré a cobrar mi bono, eso es una conjunción. Vete a dormir ahora. No, perdón. En la opción A, el juego ha terminado. Ahí es donde va la opción a la H y la A. ¿Por qué? Porque el juego ha terminado es de haber, o sea, el juego ya terminó.
sucedió algo, pasó algo. Entonces, las otras, mañana iré a cobrar mi bono, no. Vete a dormir ahora, no. Saldré a hacer ejercicio temprano, no. En las otras tres opciones solo va la vocal A, que es la conjunción. En el caso de la opción A, sí, el juego ha terminado, porque algo ya, o sea, ya pasó. Es de haber pasado. El juego ya terminó, ya pasó. Entonces, en este caso es donde va la opción con HA. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es analizar el significado de la oración de las oraciones que me están poniendo. En cuáles de las oraciones está relacionada con el verbo haber. Y en este caso, el juego terminó. ¿Sí? Ya terminó. En el numeral 4, la formación de palabras por composición, derivación y parasíntesis, miren, partimos de palabras simples. Nosotros todo el tiempo usamos palabras simples. Digo mesa, digo vaso, son palabras simples. Pero, digo mar, por ejemplo, pero en el proceso, en el idioma español y en cualquier idioma, hay un proceso de formación de palabras constantemente. O sea, el idioma es dinámico, el idioma español es dinámico y cada vez va formando nuevas palabras. Y en este caso, por ejemplo, hay tres formas de composición de palabras. Hay tres maneras de formación de palabras, perdón. Una es por composición, otra por derivación y parasíntesis. Y ahí en las imágenes, pues, se les pone un ejemplo, se les pone ejemplos de qué significa cada una de ellas. En el caso, por ejemplo, de la composición es cuando yo utilizo una palabra simple y la compongo con otra palabra. Las palabras, por ejemplo, pelirrojo, viene de dos sustantivos, que es uno, el sustantivo pelo y el sustantivo rojo. Y a la hora de juntarlos, entonces, es una nueva palabra con un nuevo significado que se forma con pelirrojo y que entonces ya pasa a ser una palabra compuesta. ¿Sí? Pelirrojo ya no es una palabra simple, es una palabra compuesta. ¿Sí? Telaraña igual es una palabra compuesta. Baloncesto también. Abrelatas también. En el caso de la derivación, son palabras que se derivan de una palabra matriz o de una palabra raíz. Por ejemplo, yo digo mar, la palabra mar es la raíz, y entonces una palabra de mar sería una derivada de mar sería marino, ¿sí? Entonces marino ya es una palabra derivada, es una nueva palabra con otro significado, porque no es lo mismo mar que marino, y entonces ya pasa a formar una nueva palabra. Y en el caso de la parasíntesis, se forma, una de las formas es de que de una palabra que a una raíz se le puede agregar un prefijo y un sufijo, como en el caso del ejemplo que está ahí, que dice injusticia. Entonces, obviamente la palabra raíz aquí sería justo, pero digamos, la raíz realmente es just, y entonces se le agrega el prefijo in y el sufijo cia, icia, que significan algo. Entonces, ya cómo se lee la palabra injusticia, por ejemplo, en el caso de la palabra, volviendo a la palabra mar, la derivada es marino, pero si yo le agrego el prefijo sub, ya estoy formando una nueva palabra. ¿Cuál sería la palabra? Submarino. Esa es una palabra formada por parasíntesis, ¿sí? Porque se le agregó un sufijo a una palabra derivada. En cuanto a los prefijos y sufijos, pues ya vimos el ejemplo ahí. Y una pregunta podría ser, ejemplo, ¿cuál es el sufijo de la palabra cristianismo? Miren, lo que tengo que tener claro es que el prefijo va antes y el sufijo va. Eso lo tengo que tener bien claro. Entonces, ¿cuál es el sufijo de la palabra cristianismo? Bueno, ahí hay 4 opciones: crista, tianis, ismo, cris. Entonces, ¿cuál sería el sufijo
Me están preguntando el sufijo, no el prefijo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el sufijo? Sería la opción la opción C, que sería ismo. Cristian sería la palabra raíz, que viene de cristiano, y el sufijo sería ismo. Entonces aquí la opción correcta sería, la respuesta correcta sería la opción C. En cuanto a los sinónimos, antónimos y parónimos, ahí hay también una imagen en donde les dice qué son los sinónimos, qué son los antónimos y qué son los homónimos. O sea, son conceptos sencillos, o sea, pero los tenemos que saber. Tenemos que saber diferenciar cuál es la diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces, conociendo estas diferencias, si yo les digo, miren, ¿qué es un parónimo? Ustedes tienen que conocer el tema, porque tal vez en el examen no va a venir ese tema, pero sí tienen, en un siguiente examen, por ejemplo, sí puede venir una pregunta que esté relacionada con un parónimo o con un homónimo. Entonces, por ejemplo, aquí la pregunta es bien sencilla. Dice, ¿cuál de las siguientes parejas de palabras son sinónimas? Nuevamente, aquí me habla de parejas. O sea, ¿qué significa? Que cada pareja tiene que cumplir con la definición de sinónimo. Y si no cumple, entonces no cumple con la pregunta. Entonces dice, la opción A, además, asimismo. La opción B, bello, bello. La opción C, frío, tibio. Y la opción D, expiar y espiar. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Además y asimismo serán sinónimos. O sea, ¿tendrán el mismo significado? Sí, y esa es la opción A. Y la opción B, bello y bello, pues eso es un homónimo. Frío y tibio es también un homónimo, y expiar es un parónimo. Bueno, voy a avanzar rápido porque ya... Ay, perdón. Ya me están corriendo. Bueno, campos semánticos. ¿A qué se le llama campo semántico? Es cuando los conceptos son... cada concepto es distinto, pero tienen algún tipo de relación. Por ejemplo, acá, campos semánticos, ahí hay una imagen de donde están animales domésticos, por ejemplo. Y la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes animales no pertenece al campo domésticos? ¿Va? Como dice. Y hay un gato, un perro, un sapo y un loro. ¿Será que el sapo es parte de ese campo semántico de animales domésticos? Definitivamente no. Entonces aquí la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes animales no pertenece al campo semántico de animales domésticos? Obviamente aquí sería un sapo. Yo nunca he oído que alguien domestique a un sapo, o que tenga en su casa un sapo de mascota. Familias de palabras, dice cuál de las siguientes es la palabra, ahí está el concepto de familias de palabras, y cuál de las siguientes es la palabra primitiva. Ya dijimos que hay una palabra matriz, que en este caso sería camino, y las derivadas serían caminata, caminero y caminante. Entonces, ¿cuál es la palabra primitiva? O sea, la palabra original, por decirlo así. Cuando decimos palabra primitiva, es la palabra original de la cual se derivaron las otras tres. En este caso sería la opción C, que sería camino. Al último tema sería exposición oral y escrita, los tipos de texto. Textos descriptivos, hay 4 tipos de textos principales. Hay más, por ejemplo, por supuesto, pero los principales son descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos. Aquí está, si ustedes pueden volver a ver la presentación y, por ejemplo, tomarle un screenshot a la pantalla para poder ver las definiciones que aparecen aquí. Aquí les dice en las imágenes que son los textos narrativos, los descriptivos. Insisto, o sea, lo mínimo que tienen que saber qué es cada uno de esos textos. Los textos instructivos no, algunos lo usan, pero realmente no son de los básicos. Y acá también tenemos la descripción y sus clases. Por ejemplo, cuando hablamos de qué es describir, tenemos que saber qué es describir. ¿A qué se le llama descripción? Es contar las cualidades o propiedades de algo, de un objeto, de una persona o algo. Y aquí están en la imagen los tipos de descripción que existen.
topografía, cuando se habla de un lugar, un territorio, cronografía y las otras definiciones que hay ahí. También, digamos, por ejemplo, en los textos narrativos, los textos narrativos son los que cuentan hechos o sucesos en un orden cronológico a través del tiempo, en un lugar y tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, acá, los textos narrativos tienen elementos, tienen personajes, tienen el narrador, tienen protagonistas, tienen sucesos, tienen acciones. Y, por ejemplo, tenemos que saber, por ejemplo, los tipos de narrador que hay. Hay narrador omnisciente, hay narrador protagonista, testigo y objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí en la oración, el ejemplo, el mesero tomó la orden y en cuestión de 10 minutos trajeron la comida. ¿Qué tipo de narrador existe? Entonces, ¿cuál es la opción acá? La correcta. Acá es el testigo, porque el narrador omnisciente es el que se adentra en el personaje y que cuenta lo que el personaje hace, pero incluso puede contar sentimientos, emociones del personaje. Aquí no se cuenta nada de eso. Protagonista no, porque el protagonista es el que hace la acción. En este caso no es el mesero, no es el protagonista. Y el objetivo es como cuando el narrador narra algo como que fuera una cámara que graba todo, solo narra así lo que pasa y no hace ningún comentario. En este caso el testigo es el que vio que el mesero tomó la orden y en cuestión de 10 minutos trajo la comida. O sea, el que lo cuenta fue testigo de eso. Entonces aquí la opción correcta es la opción C. Y también en los textos narrativos tienen una clasificación. Están las fábulas, los cuentos, las leyendas, las novelas, las bibliografías, las anécdotas. Entonces, tienen que estudiar cada uno de esos conceptos para tener una idea. Y acá hay un párrafo. No lo voy a leer porque es muy largo. Y la pregunta dice a qué tipo de párrafo, a qué tipo de texto narrativo corresponde. Entonces, digamos ahí, si ustedes ven al final del párrafo hay una moraleja. Y el párrafo trata de un perro. Entonces, si hay animales y hay una moraleja al final, entonces, ¿a qué tipo de texto narrativo estoy hablando? Estoy hablando de una fábula. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la fábula. Entonces, pero sí tienen que tener ustedes claro que es un cuento también, que es una leyenda, que es una novela, porque puede venir también un texto igual. El informe ahí tienen una definición de lo que es el informe. Normalmente cuando estudiamos, y ustedes cuando estudian en secundaria o en el trabajo, a uno le piden un informe. Entonces tenemos que saber un informe tiene una estructura y tiene una finalidad. Entonces eso es lo que debemos saber en este tema. El párrafo, pues todos sabemos lo que es un párrafo. Los textos tienen párrafos y entonces y los párrafos también tienen una clasificación. O sea, los párrafos tienen hay diversos tipos de textos. Hay textos descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos. También los párrafos también tienen su clasificación, pero van más allá porque hay párrafos comparativos, hay párrafos de contraste. Aquí también tenemos un texto que también es algo largo, pero la pregunta me dice cuál es la finalidad del texto, entonces del párrafo. Entonces yo tengo que leer bien lo que dice el párrafo y decirme, bueno, ¿qué está haciendo el párrafo? Aquí habla de dos mujeres, de dos hermanas, que una dicen que es buena y que la otra es mala. Entonces, ¿qué está haciendo el párrafo acá? Está contrastando, no está comparando, porque lo que está diciendo es que una hace bien las cosas y que la otra las hace mal. Entonces, lo que hace es contrastar a una hermana con la otra. Y entonces esto es un párrafo de contraste. Y como ven en las opciones de respuesta, hay párrafos que describen, donde hay argumentos, donde se hacen exposiciones, o por ejemplo, hay párrafos que concluyen un texto, o hay párrafos de introducción. O sea, hay distintas, como está en la imagen,
distintas clasificaciones de párrafo. El resumen, pues, el resumen no es más que extraer de un texto principal lo más importante, así de sencillo. Ahí está la definición y las características. Obviamente se tienen que respetar las ideas en un resumen se tienen que respetar las ideas del autor. No podemos variar, ni podemos hacer comentarios, ni nada, ni criticar, simplemente sacamos lo mejor del texto que hemos leído. Y en las técnicas de intercambio de información hay varias, perdón, hay diálogos, hay coloquios, hay foros, hay paneles, esos están en las guías temáticas, en la guía temática, pero digamos, por ejemplo, aquí tenemos dos, uno es el debate, ahí están las características del debate, o sea, que es un debate, es una confrontación entre dos personas que tienen distintos distintos puntos de vista sobre un tema en particular, un tema que puede ser polémico, y la entrevista, que es más, por ejemplo, entrevistas se dan en todos lados, en el trabajo, en el colegio, incluso algunas unidades académicas hacen entrevistas en sus pruebas específicas, y es que trata un entrevistador recabar información de un entrevistado, así de sencillo. Y por último, los organizadores gráficos. Entonces acá, ¿qué son los organizadores gráficos? Ahí hay una explicación. Dice, son técnicas que permiten crear representaciones visuales del conocimiento y que nos ayudan a sintetizar un texto que a veces leerlo puede ser complicado o aburrido. Y dentro de los organizadores gráficos, por ejemplo, uno de ellos es la infografía. Entonces, ¿qué es la infografía? Es un organizador gráfico que tiene texto y que tiene elementos visuales como imágenes, iconos, fotografías, y que nos ayuda a entender mejor lo que un texto nos quiere indicar. Entonces, yo aquí concluyo. Así a grandes rasgos, pues me hubiera gustado tal vez explicarme un poco mejor, más ampliamente, pero en general eso es lo que tienen que hacer. Y reitero, siempre que se sometan a una prueba se tienen que preparar. No se pueden quedar con lo que aprendieron en primaria, con lo que aprendieron en primero básico, segundo básico. Tienen que reforzar sus conocimientos y para eso es que se está haciendo esta presentación. Ha sido un gusto para mí y muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Arellano, por tu tiempo, por esta gran conferencia. Creo que fue de mucha ayuda para todas esas personas que nos acompañaron el día de hoy. Este tipo de conferencias que llena mucho a esas personas que están realizando su proceso de ingreso. También a ustedes, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. A todas esas personas, fueron alrededor de 250 personas que tuvimos conectadas el día de hoy. Creo que era bastante necesario este tipo de charlas y repasos. Para los que van a realizar la quinta fecha, un recordatorio, por favor, el día 24 de este mes. Por favor, según las instrucciones, ustedes tienen que ingresar 3 días antes para poder verificar que no van a tener ningún error en el día de la prueba, ya que es nuestra quinta fecha y última. Entonces, según instrucciones, por favor, 3 días antes, verificar que su navegador y su internet sea estable, que todos sus datos estén correctos, y que, por favor, hacerles el recordatorio también de que el link ya fue publicado en nuestro chat para que puedan registrar su asistencia. No está de más, como sistema de ubicación y migración, agradecerles y pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias, licenciado Arellano, por tu participación. Gracias a vos, Ever, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Buena tarde.